La siguiente presentación está a cargo de la doctora Melissa Malpartida. La doctora Melissa Malpartida es médico asistente, ginecobstetra, trabaja con nosotros en el Hospital María Auxiliadora. Ella también forma parte de la Escuela de Ginecología Mínimamente Invasiva de GEMIL. Ella es máster en cirugía endoscópica. Ella se formó con el doctor Gilaber también en Valencia. Ha hecho un diplomado en endometriosis de la Sociedad Argentina, una pasantía por dolor pélvico crónico también de la Sociedad Colombiana, y bueno, tiene mucha experiencia con nosotros haciendo este tipo de cirugías, así que vamos a escucharla. Creo que nos va a dar muy buenos tips. Su presentación es sobre el aspecto de la ergonomía en este tipo de cirugías. En un primer momento pensaremos también de que no es importante este tema, pero resulta que sí lo es, ya que si vamos a avanzar, si vamos a hacer procedimientos cada vez más complejos, queremos llegar a una histerectomía, una miomectomía, una histerectomía compleja, suelen ser operaciones que cuando empezamos suelen durar bastante tiempo. Y si no tenemos las posiciones adecuadas, no utilizamos técnicas ergonómicas, nos vamos a cansar. Pasando una hora y media, 2 horas de cirugía, vamos a estar cansados, fatigados, estresados, y eso va a repercutir directamente en una mala cirugía, porque no vamos a hacer bien las cosas, y eso va a terminar causando que nuestra cirugía sea no la mejor, complicándonos, etc. O sea que directamente proporcional a que hagamos una buena cirugía es que estemos en una posición confortable, ergonómica, que nos permita estar 2-3 horas en el quirófano sin fatigarnos, sin cansarnos, con el menor estrés posible. Entonces, de eso se trata la siguiente ponencia, ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones para llevar a cabo de la mejor manera estas cirugías que a todos nosotros nos apasionan? Unos minutos, están haciendo la conexión. Y no se olviden, colegas, de que, bueno, aprovechen para plantear acá todas las dudas posibles, todas las dudas que tengamos acá, los conversamos, de alguna manera tratamos de absolverlas. Estuvimos algo retrasados al comenzar nuestra presentación, como a veces sucede en este tipo de eventos, y obviamos una parte muy importante, que es presentarnos, ¿no? Bueno, yo soy el doctor Juan Carlos Delgado, trabajo en el Hospital María Auxiliadora, y bueno, vamos a dejar la presentación para otro momento. Y le damos pase a la doctora Melissa. Adelante. Ahora sí, ¿no? Ya. El tema que me ha tocado desarrollar es en ergonomía laparoscópica, como ya mencionó el doctor Juan Carlos. A veces es un tema algunos piensan que es un tema de relleno, pero en verdad es más importante de lo que uno cree. Entonces, la agenda que vamos a tomar ahora va a ser la definición, la problemática, hablaremos de los trastornos físicos y mentales, el posicionamiento de la paciente y los 4 elementos para la ergonomía del cirujano. Entonces, empecemos con la definición. La ergonomía es el estudio de la adaptación de las máquinas, muebles e instrumentos a la persona que los emplea habitualmente para lograr una mayor comodidad y eficacia. Esto adaptado tanto a la anatomía, fisiología o el cuerpo del operador. Lo que se quiere lograr con esto es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a adaptarse al entorno de trabajo. El mensaje que yo quiero transmitir con esta exposición es, bueno, la importancia de lo que es esto. O sea, por ejemplo, en esta
en esta imagen de acá vemos la primera cirugía que es realizada más o menos en el año 89, la primera histerectomía laparoscópica. Se ve cómo eran las laparoscopías antes, ¿no? Cuando el cirujano miraba directamente a la óptica, en este caso en una posición nada ergonómica, y imagínense el dolor que va a sufrir o las molestias que va a tener después si es que está 3 horas en esa misma posición. Entonces, se han hecho diversos estudios para evaluar qué tan conscientes son los cirujanos con la ergonomía. Este estudio, que mientras que los pacientes se benefician, los cirujanos sufren, cómo duele operar, o la ergonomía y la salud musculoesquelética en el cirujano. Todos coinciden básicamente en que en las cirugías, las salas de operaciones, las camillas, los quirófanos, todo está adecuado para el beneficio del paciente, pero no para la salud del cirujano. Hablan de cómo hacemos un juramento hipocrático donde decimos que no vamos a hacer daño, pero no respetamos el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces surge esta pregunta que me pareció realmente importante: ¿cómo podemos brindar una atención excelente al paciente si no podemos mantener nuestra propia salud y seguridad? Listo. Entonces, ¿cuál es el problema? Se han reportado trastornos musculoesqueléticos asociados al trabajo en el cirujano. Hay poca formación en ergonomía, son pocos los cirujanos que pueden decir que realmente se les ha enseñado cómo mantener la ergonomía durante las cirugías. Hay un subregistro de lesiones por parte de los cirujanos. Hay una cultura dentro de los cirujanos que es que nos tiene que doler, que no debemos de quejarnos, que es parte del trabajo, y muchos tienen resistencia al cambio. Muchos copian lo que han visto y no precisamente haya sido correcto y repiten los mismos errores. Y se ha demostrado que a menor fatiga muscular va a haber una mayor precisión en el acto quirúrgico. Por ende, va a haber una cirugía mucho más exitosa. En este estudio realizado por los cirujanos endoscópicos europeos, evalúa el impacto en la calidad de vida, no solo de manera física, sino de manera mental. Por ejemplo, en esta gráfica vemos que lo que más se ve afectado es la postura, la parte física, pero también vemos que hay afección en el sueño, en el grado de irritabilidad. Incluso hablan de la velocidad para operar, que disminuye, las ganas de enseñar disminuyen, ¿no? Y las relaciones interpersonales. Y con esto también viene mucho daño moral. Hay menor satisfacción laboral, hay mayor insensibilidad a nuestras pacientes y hay mayor probabilidad de llegar a un burnout. Entonces, los daños que se pueden ocurrir son los trastornos musculoesqueléticos asociados al trabajo. Para que se den una idea, acá vamos a comparar. En la cirugía vaginal se encuentran entre un 54 a un 87%. En la cirugía laparoscópica llegamos hasta un 100%, y en la cirugía robótica, que ya al ser más moderna ya se ha pensado más en la ergonomía del cirujano, está entre un 23 a un 80%. En este estudio del 2012, donde evalúan la fatiga física y la urgente necesidad del entrenamiento en ergonomía en cirujanos o en ginecólogos oncólogos que realizan cirugía mínimamente invasiva, o sea, estamos hablando de cirugías largas, vemos el daño físico más que nada, ¿no? Donde vemos que las 3 estructuras que más se afectan es el cuello, la espalda, los hombros y las manos. En este estudio reportaron un 88% que informó que tenía dolor en la laparoscopía, ¿no? Ese es un estudio del 2012, hay un estudio similar en el 99 donde solamente informa un 12% que tienen dolor, ¿no? Esto por la misma cultura que tenemos de no quejarnos y que pensamos que es parte del trabajo.
De este 88%, solo 29% buscó tratamiento. 9% modificó su práctica. 1% informó que tenía el dolor a las instituciones, es casi nulo. Y 16% afirmó que había recibido una capacitación formal en ergonomía. Entonces, los factores de riesgo que tenemos para no llevar a cabo esto es la edad más joven del cirujano, una menor curva de aprendizaje, la estatura más baja, el guante más pequeño, o sea, prácticamente ser mujer también es un factor de riesgo para no tener una adecuada ergonomía, y el IMC aumentado de la paciente. Esto va a hacer que nuestra mesa quirúrgica esté más elevada. Y los factores que nos van a proteger va a ser tener conciencia de la ergonomía, saber que es importante, que tenemos que respetarla, ¿no? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio es análogo a la cirugía. Nosotros tenemos que estar ejercitados, tenemos que tener ese hábito y tener un mayor tiempo en la práctica y mayor curva de aprendizaje. Nuestros músculos tienen memoria, hay una memoria muscular. Entonces, si al inicio estamos incómodos, conforme nosotros vayamos realizando más cirugía laparoscópica, nos vamos a dar cuenta que ya no nos va a incomodar tanto. Este estudio, para hablar un poquito más de lo que había mencionado, habla sobre la ergonomía en las mujeres en cirugía, ¿no? Que básicamente, de por sí ya hablamos de que todo está orientado más al paciente. Luego, los quirófanos están orientados a cirugías abiertas. En cirugía laparoscópica necesitamos al menos un 10% más de espacio por los equipos, porque va a haber más personal, ¿no? Y para colmo, todo está orientado para hombres, porque los instrumentos, todo está para guantes que son de 7 a 8.5, entonces cae este mensaje de que las mujeres no somos hombres más pequeños, ¿no? En este cuadro vemos que mujeres que tuvieron que recibir algún tratamiento en las manos, que va de 21% comparado con hombres que fue un 3%, disconfort en el área de los hombros de un 77% comparado con hombres a 27%, y disconfort en el área del cuello que va de un 62% a un 18%. Entonces, la laparoscopía, las ventajas que todos ya conocemos: menor dolor postoperatorio, menor trauma tisular, infecciones, menor tiempo hospitalario, mejores resultados estéticos y acortamiento del periodo de convalecencia. Pero ¿para quién son todas estas ventajas? Para el paciente. No es ninguna ventaja para el cirujano, a diferencia de las desventajas, ¿no? Pasamos de una visión en 3D, en la laparoscopía tenemos una visión bidimensional. Hay dificultad en la coordinación ojo-mano, no es como una cirugía abierta que nosotros podemos tener contacto con los tejidos, ¿no? Esto de la dificultad en la coordinación de ojo-mano se ve que ha mejorado mucho, especialmente en cirujanos jóvenes, por la cultura de los videojuegos, que nos mejora. Hay estudios que avalan eso. Hay una reducción de la libertad de movimientos. En una cirugía abierta estamos hablando de hasta 20 movimientos y en cirugía laparoscópica se nos reduce solamente a 4 movimientos. Hay mayor esfuerzo físico en la cirugía laparoscópica y el diseño del instrumental va a ser poco ergonómico. Estas son imágenes que yo pude sacar de Google. Puse cirugía laparoscópica para evaluar si se respeta o no la ergonomía, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen es un quirófano bastante moderno. Hay muchos monitores, que eso es algo bueno. Cada cirujano debe tener un monitor, pero el cirujano de la izquierda está el monitor está demasiado elevado, ¿no? Está haciendo una hiperextensión de la cabeza. En la esquina izquierda superior, la doctora está con las manos muy cerca a la cara. Aparentemente la mesa está demasiado alta. Y en la parte de abajo debe haber una línea entre el cirujano, paciente y monitor, ¿no? Y vemos que el cirujano está haciendo una hiperextensión exagerada hacia la izquierda. Entonces, la ergonomía empieza con el posicionamiento de la paciente, ¿ya? Eso es una de las cosas más importantes. Si ustedes no acomodan bien a su paciente, su cirugía no va a ser exitosa, van a tener que hacer mayor esfuerzo físico. Lo primero es que la paciente siempre tiene que ir con los brazos a los lados. Si nosotros ponemos los brazos en T,
como se observa en la imagen de abajo, vemos que nos va a quitar nos va a quitar rango, nos va a quitar movilidad, nos va a quitar espacio. Así el anestesiólogo diga que no, que por la vía, no, la paciente tiene que ir con los brazos a los lados. Luego, la posición de litotomía, ¿no? Alineados los trocantes mayores para darle un soporte al sacro, y siempre tiene que ir sobresaliendo al menos unos 3-4 centímetros para una adecuada manipulación. Acuérdense que le van a dar trendelenburg a la paciente para tener una mejor visibilidad, así que la paciente tiene que ir atada. Ya han habido casos que las pacientes se resbalan o se caen. Y bueno, también acá sí proteger a la paciente con medias antitrombóticas y polímeros en las zonas de presión. Ahora sí, para hablar de los elementos para una adecuada ergonomía que les corresponden al cirujano. Van a ser la altura de la mesa, las posturas corporales, el diseño de agarre del instrumental, el empleo de pedales y la posición del monitor. Para empezar con las posturas corporales, esta es una comparación de una cirugía abierta a una cirugía laparoscópica. La cirugía abierta, si bien sí se debería usar una ergonomía, es más que nada opcional porque hay más libertad de movimientos, pero en la laparoscopía sí es algo fundamental si es que no queremos causarnos algún tipo de lesión. En la cirugía abierta vamos a ver cómo el cirujano está encorvado, bueno, tiene mayor facilidad porque él puede tocar los tejidos, a diferencia de la cirugía laparoscópica, que es una posición erguida, la mirada enfrente. Hay mayor esfuerzo físico, ya que hay una ligera abducción de los miembros superiores. Lo mismo que tenemos que nivelar las fuerzas para que no haya más fuerza en una pierna que más peso en una pierna que la otra, ¿no? Esta foto de la laparoscopía justo es el doctor Juan Gilabert. Nótense cómo está cogiendo es una tijera que está adosada a un monopolar. No es que coja así siempre la pinza, está haciendo la colpotomía, ¿no? Pero para él es más ergonómico, como si fuera un hook, llevar así ese instrumento. Para hablar de las posturas corporales, bueno, lo primero es pararse derecho. Tiene que haber un ángulo entre 90 a 120 grados de los codos. No puede ser menos, no pueden estar los brazos tan cerca a la cara. El antebrazo en posición horizontal neutra, una ligera rotación interna de los brazos y una extensión leve de la muñeca y los dedos. En este artículo de Rosenblatt hablan de los 3 principales errores que cometemos los cirujanos cuando estamos haciendo cirugía laparoscópica. Primero es la inclinación de la cabeza hacia adelante. Por cada por cada pulgada que nosotros inclinamos la cabeza hacia adelante, son 10 libras de peso más que le damos a nuestra cervical. Eso ocasiona bastante dolor a largo plazo. Luego, la elevación de los hombros. Esto por lo general pasa cuando la camilla está muy alta. Queremos compensar y elevamos los hombros dándole mucha presión al deltoides y al trapecio. Lo que nosotros tenemos que estar acostumbrados es a posiciones de reset, reacomodarnos, acordarnos de que tenemos que estar con los hombros hacia abajo. Y el tercero, lo otro que cometemos, otro error que también cometemos es la simetría en la carga de peso. ¿Quién no se para así, no? Solemos tirar todo el peso sobre una pierna cuando tenemos que balancearlo. Siguiente es la altura de la mesa quirúrgica. Hay diversos artículos que te dicen entre 60 y 122 centímetros, 64, 77 centímetros, pero la que más me gusta a mí es esta, que la mesa debe estar entre un 70 a 80% de la altura del codo del cirujano. O sea, imaginamos que hay del piso, nuestro codo es un 100% y la mesa debe estar entre el 70 al 80%. Más que la mesa es la paciente, ¿no? Porque acuérdense que vamos a hacer neumoperitoneo. A diferencia de una cirugía abierta, que la paciente tiene que estar a la altura de nuestros codos. Si es que la mesa no llega a bajar, nosotros podemos utilizar plataformas. Siempre va a haber un poco de inestabilidad con las plataformas, pero a operar incómodo se prefiere. Y que la plataforma sea lo suficientemente amplia para que los pedales estén encima. Y la altura de los cirujanos al mismo nivel, se habla mucho de que no solamente depende del cirujano que está operando, sino del ayudante. Entonces, en realidad la altura de la mesa debería ser
a la proporción del cirujano más alto, a la persona que sea más alta que esté ayudando a operar. Este video de acá habla de lo de la altura de la mesa, como les había comentado, en este caso la altura está demasiado alta, entonces tiene que compensar elevando las manos, ¿no? Cargando más a lo que es el deltoide y los trapecios, y obviamente es una posición realmente agotadora. Estar 2 horas así es demasiado. Esa es la posición correcta, con un ángulo entre 90 a 120 grados. Y en este caso se está utilizando una plataforma. Bueno, esta plataforma es pequeña porque no podría subir los pedales si es que los va a utilizar. El otro elemento es la posición del monitor. Debe estar entre 0.9 a 3 metros del cirujano. Debe ser ajustable para una posición neutra a la altura de los ojos del cirujano o hacia abajo 15 grados. Igual hacia los lados, solamente lo ideal es voltear la cabeza en unos 15 grados no más. Y siempre son preferibles los monitores de techo porque son más ajustables. Cuando están fijados a la torre laparoscópica es imposible bajarlos más o acomodarlos, ¿no? Y eso también nos va a dar mayor cansancio físico. Y acuérdense que siempre tenemos que tener el insuflador a la vista. No solo influirá en la coordinación del cirujano, sino también en la postura. En esta imagen de acá, como les había mencionado, cada cirujano o el ayudante, hasta el circulante, debe tener su propio monitor para respetar la ergonomía. Y no debe estar demasiado alto, si no vamos a hacer una hiperextensión de la cabeza. El empleo de los pedales, como lo había mencionado Pablo, no es ideal que el pedal esté hacia un lado, que uno tenga que voltearse. Tiene que haber una línea recta entre el cirujano, el paciente, el pedal y el monitor, ¿no? Para no desubicarse, sino también hay falta en la coordinación. Debe estar alineado en la misma posición del cirujano y al mismo nivel, ¿no? Repetirles de que si llevamos un alza a un peldaño, el pedal debe estar por encima. Y este es un resumen de los 5 elementos que tenemos que respetar, que es la postura neutral, erguido, evitar inclinarse hacia adelante, el monitor 0.9 a 3 metros de distancia, la pantalla debe estar en el mismo nivel o hacia abajo, nunca hacia arriba, respetar el ángulo entre 90 a 120 grados, la mesa que tiene que estar por debajo de los codos, la mesa o la paciente, perdón, debe estar por debajo de los codos y el pedal alineado. Por último, para hablarles del instrumental, todos tenemos este tipo de instrumental con anillos y lo común sería insertar los dedos en los anillos, pero se ha visto que en cirugías largas hay lesión del nervio digital lateral y esto nos va a llevar a parestesias. Incluso pasa que al final, si uno no respeta esto, ya no puede ni siquiera maniobrar las pinzas, ¿no? Ya de por sí con el instrumental ya tenemos un poco de problemas, como les había mencionado, de 20 movimientos pasamos a 4 movimientos nada más. Hay pérdida de contacto físico con el campo quirúrgico. La aplicación de por sí de fuerza que estamos usando es 6 veces mayor de una cirugía abierta. Y otra cosa es que a veces apretamos más fuerte pensando que vamos a tener un mejor agarre y eso también nos daña este nervio digital lateral. Y bueno, y el efecto fulcro, que es este efecto de que nosotros hacemos un movimiento invertido a lo que vemos en la pantalla, ¿no? Si nos vamos hacia la derecha, la pinza se va hacia la izquierda. Ese es el efecto fulcro, pero eso con la práctica ya uno ni lo siente. Ese es debería ser el correcto agarre de los instrumentales, con un apoyo palmar, ¿no? Se puede insertar los dedos en los anillos, pero parcialmente, no se recomienda que se inserte todo, ¿no? Ahí vemos en la imagen cómo no utilizan el pulgar en el anillo. Y bueno, también es importante el correcto uso de la cámara. El ayudante tiene que tener también un apoyo palmar de la cámara, si no, también va a elevar demasiado el hombro, causando dolores. Y bueno, a diferencia del gimnasio, que tiene una cultura de no pain, no gain, acá es less pain, more gain. Gracias.
¿Alguna pregunta, colegas? ¿Algún aporte? Entonces, estamos viendo lo importante del tema, ¿no? Porque si las cirugías son cortas, probablemente no lo vamos a sentir, pero si queremos avanzar con cirugías más largas, sí, no, nos va a ser difícil si no tenemos en cuenta lo que nos ha dicho la doctora. Doctora, adelante. Sí, ¿existe alguna terapia, algo para antes o después de la operación? Porque, bueno, para uno que se inicia esa posición difícil, incluso para el que lleva el elevador uterino, que tiene que estar con el cuello volteado, mirando y a veces no ve nada y está con el cuello tieso. Entonces, ¿existe alguna terapia? O sea, lo que se recomienda es que se practique algún deporte. Si tú tienes el cuerpo en movimiento, tu cuerpo se va a acostumbrar. Y obviamente también hacer prácticas, ¿no? Podemos practicar en los endotrainers. Eso nos va a crear una memoria muscular para ya no sentirte tanto en la operación. Y todos tienen que tener su monitor. Incluso el que eleva el útero tiene que tener un monitor al frente para que no esté volteando a cada rato. Eso es lo que más o menos tenemos que adecuar en nuestro quirófano, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el hospital, como los monitores son un poco caros, entonces lo que hemos hecho es, el que está manipulando el útero tiene un televisor frente a él, ¿no? Que está en la cabeza de la paciente, ¿no? Un televisor en la pared que es mucho más barato que un monitor y es suficiente para poder ubicarse en la manipulación del útero que está realizando. Y es barato. Adelante, doctor. Lo otro, para el cirujano, a veces en las histerectomías he visto que hacen incisiones dos bien pegadas, otras que más alejadas, pero siempre los brazos están así, abiertos. Entonces esa posición también hace que los brazos al final les duela, ¿no? Claro, eso es, justo van a hablar después de la posición de los trócares, ¿no? La técnica americana, la técnica europea. En realidad eso se adecua al cirujano, ¿no? Cada cirujano, no es que una sea mejor que la otra, cada cirujano se acostumbra a una y igual, lo mismo, memoria muscular. Ya llega un momento en que no es que esté normalizando el dolor durante la cirugía, siempre va a ser un poco incómodo porque vamos a hacer mayor fuerza en la laparoscopía y vamos a estar más erguidos que en una cirugía convencional, ¿no? Pero ya llega un punto en que esa incomodidad ya no la sientes porque tu cuerpo ya se acostumbró, ¿no? Claro, lo que dice el doctor es cierto. Mientras más separamos los brazos va a haber más fatiga muscular, ¿no? Entonces hay como dice la doctora, hay dos formas de operar la cirugía endoscópica ginecológica. En la forma americana, lo vamos a ver estos días con el doctor Dionisi. Él tiene sus dos brazos bastante juntos, sus dos puertos que utiliza, uno está en la fosa ilíaca del lado izquierdo y el otro unos centímetros más arriba, ipsilateral, o sea, más o menos a la altura del ombligo. Sus dos brazos están bastante pegados, sin lugar a la fatiga muscular. En cambio, ahora escuchamos y vimos cómo opera el doctor Gilabert en España. Él usa la técnica europea, entonces un trócar va en la fosa ilíaca izquierda y el otro va debajo del ombligo, a 8 centímetros, va debajo del ombligo. Pero en ambos casos no está tan separado. Pero no voy a pretender tener mi mano izquierda, mi brazo izquierdo en la fosa ilíaca izquierda y el derecho en la fosa ilíaca derecha. Estarían muy separadas, ¿no? Eso no me va a causar fatiga, ¿no? Eso no es recomendable. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces le damos un fuerte aplauso a la doctora Melissa. Gracias por su presentación.